Aquí en este caso, pues vemos de que en la economía cerrada, el ingreso está dado por multiplicador por A, donde el multiplicador va a ser 1 sobre 1 menos C más CT, y el consumo autónomo va a ser C más CTR más I más G. ¿Sí? Ahora, en una economía abierta, el multiplicador va a ser igual a, bueno, tenemos de que es el ingreso igual al multiplicador por A. Entonces el multiplicador es igual a 1 menos C más CT más M. Y A va a ser igual a C más CTR más I más G más X menos M. Entonces serían, digamos, los tres multiplicadores. Tenemos el multiplicador de una economía abierta, el multiplicador de una economía abierta cerrada con participación del gobierno y una economía cerrada, donde tanto en una economía cerrada como una economía abierta, pues el ingreso va a estar dado por el multiplicador por A. Solo que va a cambiar en función de si es una economía cerrada, o una economía cerrada con participación del gobierno, o una economía abierta. Entonces, en el primer caso, el multiplicador va a ser 1 sobre 1 menos C. En el segundo caso, va a ser igual a 1 sobre 1 menos C más CT. Y en el último caso va a ser 1 menos 1 menos C más CT más M. Por su parte, el consumo autónomo va a estar dado por, en una economía cerrada, C más I. En una economía cerrada con participación del gobierno va a ser C más CTR más I más G. Y en una economía abierta va a ser C más CTR más I más G más X menos M. Es decir, lo que vimos pues el semestre pasado. Pero es nada más para que sepamos cómo se va a relacionar eso con lo que vamos a ver el modelo ISLM. Bueno, ahora en el modelo ISLM tenemos de que la curva IS va a ser igual a Y igual al multiplicador por A menos BI. Esa es la diferencia. Que tenemos que el multiplicador por A menos BI. Y aquí tenemos que el ingreso igual al multiplicador por A. Entonces la diferencia pues es esta, menos BI. Entonces esto es lo único que estamos incorporando pues al modelo a los tres modelos vistos anteriormente. Vemos de que Y va a ser el multiplicador por A menos BI. Entonces, de esa manera, pues encontramos pues esa relación. ¿Sí está claro? Lo que expliqué pues es que en una economía cerrada, pues partimos de que el ingreso es igual al multiplicador por el consumo autónomo, donde va a variar en función de qué tipo de economía estemos hablando. Porque para una economía cerrada, el multiplicador va a ser igual a 1 menos 1 menos C. En una economía cerrada con participación del gobierno, el multiplicador va a ser igual a 1 sobre 1 menos C más CT. Y en una economía abierta va a ser igual a 1 menos C más CT más M. Eso sería en relación al multiplicador de cada una de las economías. Ahora, en relación al consumo autónomo, para una economía cerrada va a ser el consumo autónomo más la inversión. Para una economía cerrada con participación del gobierno, el consumo autónomo va a ser igual a el consumo autónomo más C por TR más I más G. Y en una economía abierta va a ser C más CTR más I más G más X menos M. Entonces, de esa manera,
tiene que ver con la tasa de interés y el nivel de producción. Entonces tenemos que la curva IS muestra las diferentes combinaciones de tasa de interés y niveles de producción e ingresos en el mercado de bienes y servicios. Entonces por eso tenemos esta línea que tiene pendiente negativa, lo que nos indica de que si la tasa de interés disminuye, aumenta el nivel de producción e ingreso. Por su parte, si la tasa de interés aumenta, disminuye, si la tasa de interés aumenta, disminuye el nivel de producción e ingreso. Entonces por eso tenemos la curva IS que tiene la pendiente negativa. Ahora, la LM decimos de que en este caso, la L dijimos que era la liquidez y que dependía KY menos HI, pues sería acá, digamos, si esta sería la LM. Entonces, digamos que una IS, pues ya sea que se traslade hacia la izquierda o se traslade hacia la derecha, pues va a poder generar los mismos efectos. ¿Por qué? Porque la LM es totalmente horizontal, así que la tasa de interés va a permanecer estable. Lo único que va a generar es de que aumente la producción o que disminuya la producción. Es decir, que se trasladaría arriba. Entonces aquí pues la tasa de interés se mantiene y solo únicamente crecería el nivel de ingreso, pero que está dado por el incremento en la política monetaria, es decir, que el gasto del gobierno haya aumentado. Entonces, por eso es que se trasladaría. O bien, si la IS se mueve hacia abajo, es decir, que hay más impuestos, entonces aquí veríamos de qué, pues la tasa de interés sí aumentaría. Pero tenemos que Entonces, ver pues la cuando curva del M la... horizontal. Ok. De que aquí tendríamos que ver que es horizontal. Aquí está la LM. Entonces, si incrementa la IS, pues estaríamos en este punto. Pero como la política, pues, está totalmente horizontal, pues vemos de que no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque esto nuevamente tendría que volver al punto de equilibrio. Lo mismo acá, bajaría la tasa de interés, pero eso haría de que, nuevamente volvemos a este punto. ¿Por qué? Porque la LM, pues, es horizontal. Sí, entonces por eso vemos de que tiene pues los mismos efectos, porque solamente pues a través de la LM pues como es horizontal pues las tasas de interés pues ya están establecidas. Entonces un incremento del gasto, Cuando encuentra un punto de equilibrio, digamos que ¿cómo tendría un sería? punto de equilibrio, pero ahí no se intersectan las curvas IS y LM. Entonces necesariamente pues esa tasa de interés tiene que bajar hasta el punto en el cual la IS y la LM coinciden. Es decir, que pues ahí vemos que una política fiscal tanto expansiva como restrictiva pues o son ineficaces. Mm, ¿Por qué? Porque digamos que ahí no se intersectan pues las curvas IS y LM. Porque recuerden que el punto en el cual se van a intersectar, pues ahí es donde estaría. Por el ejemplo, aquí punto de tenemos el otro equilibrio. punto. Aquí estaría el equilibrio. Es decir, vemos de que se mantiene la tasa de interés, lo único que baja es el nivel de renta. Y si vemos en este punto, aquí en este punto, pues la tasa de interés se mantiene. Lo único que aumenta es el nivel de ingreso. Pero esto se debió por la política fiscal expansiva y esto se debió por la política fiscal activa. Entonces, por eso vemos que tiene el mismo efecto pues, que el modelo pasado. ¿Por qué? Porque acuérdate que donde se van a intersectar las curvas IS y LM, pues ese sería el punto en el cual, pues, tanto la economía de bienes y servicios como el mercado de dinero, pues están en Todo equilibrio. dinero.
Sí. ¿sí? Se tienen que unir las dos curvas, la IS y el M. En Ajá, ese punto exactamente. encontraríamos el punto de equilibrio entre el Eh, mercado de bienes y el mercado de dinero. Ajá. Entonces, por eso, política fiscal expansiva no va a ser eso. Pero como la LM es horizontal, pues va a permanecer la misma tasa de interés. Por el contrario, es una política fiscal contractiva, vemos de que se reduce la cantidad de dinero en circulación, pero la tasa de interés permanece igual. Sí, por eso que puse ahí Contractiva pues es la cuando curva, hay se que, mantiene la tasa de interés. es Cuando se que implementa una acuérdate que política en este fiscal caso, contractiva. sí, pero aquí por el hecho de que la curva LM es horizontal, Ah, ok. es decir, digamos que aquí estamos viendo el caso de que cuando la curva LM es horizontal, que no genera ningún efecto. ¿Por qué? Porque digamos que la liquidez y la oferta monetaria pues permanecen constantes. Es decir, que la tasa de interés pues no aumenta ni disminuye. Lo único que estamos haciendo es que disminuya o aumente la, la política fiscal, es decir, ya sea que aumente el gasto o aumente las transferencias o bien que aumenten los impuestos, que son los mecanismos por los cuales pues, incide la política fiscal. Ah, ok. Eso pasa cuando la curva está en horizontal. Ya sé. Exactamente. Sí, eso es cuando la política monetaria pues es horizontal o la curva LM es horizontal. La política monetaria. Ok. Sí, por eso por eso es necesario graficar pues la curva IS con pendiente negativa y la LM que es horizontal. Y ahí va a ser el punto de equilibrio, donde se intersectan pues la IS y la LM. Ajá. Ahora, si queremos ver los efectos de una política expansiva, entonces tendríamos que dar otra curva paralela hacia arriba y ver dónde sería el nuevo equilibrio, donde vamos a observar de que la tasa de interés pues permanece igual, solo varía la, pero ese ingreso se debe ya sea porque aumentó el gasto gubernamental o porque aumentaron las transferencias. Son los dos mecanismos que hacen que la IS se mueva hacia arriba o hacia la derecha. Pero sería paralela a la otra, a la primera. Ajá, paralela a la primera. Porque acuérdate que va a ser la pendiente cuando el efecto sea en el multiplicador. Es decir, la pendiente cambia dependiendo del multiplicador. Entonces ahora una política fiscal contractiva pues se va a dar por que aumenta, por ejemplo, los niveles de impuestos. Entonces ahí tendríamos que mover nuestra curva, pues, IS hacia abajo. ¿Sí está claro? Cuando, ¿Sí queda cuando la claro? curva se desplaza paralelamente hacia abajo, es Ajá. cuando que es una política contractiva, dice, contractiva, Frictiva, porque porque disminuye el ingreso, pues. disminuye el ¿Por ingreso, qué ok. disminuye el ingreso? Porque hay un mayor impuesto. ¿Te acuerdas de que los impuestos dependen del nivel de ingreso? Sí. Y cuando se mueve la curva paralela hacia arriba, entonces una política expansiva, Ajá. porque Es una aumenta el política nivel de expansiva. ingreso. Porque aumenta el nivel de ingreso a causa de el gasto del gobierno o a causa de las transferencias.
Ok, profe.